Lo que está a punto de descubrir podría cambiar radicalmente su comprensión de la industria farmacéutica, la guerra moderna y la naturaleza misma de la adicción. Antes de la metanfetamina, existía un árbol. No se trata de la planta de adormidera, sino de algo igualmente antiguo y mucho más modesto. La planta mahang, efedra. Un arbusto espeso que crece desde hace millones de años en las mesetas azotadas por el viento de China y Mongolia. Sus ramas retorcidas y sus diminutas hojas en forma de escamas parecen insignificantes. El tipo de vegetación que uno pasaría por alto sin mirarla dos veces. Sin embargo, desde hace más de 5.000 años, los practicantes de la medicina tradicional china conocían su secreto. La llamaban mahang y preparaban tés amargos con sus tallos secos para tratar el asma, despejar los pulmones congestionados y revitalizar el cuerpo cansado. El compuesto activo responsable de estos efectos era la efedrina, aunque los antiguos no podían saberlo. Una molécula simple, un alcaloide que estimula el sistema nervioso central, contrae los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. Era la propia droga estimulante de la naturaleza, un regalo de una planta del desierto. Durante milenios, esto fue suficiente. El conocimiento permaneció en gran medida restringido al Oriente, un remedio popular que se transmitía de curandero en curandero, hasta que la gran colisión cultural de finales del siglo XIX enfrentó a la ciencia occidental con la sabiduría oriental. En 1885, un químico japonés llamado Nagai Nagayoshi estudió en Berlín con el renombrado August Wilhelm von Hofmann. Nagai estaba fascinado por las medicinas tradicionales de su país natal y vio en la química analítica occidental las herramientas para comprenderlas a nivel molecular. Regresó a Japón con una misión: aislar e identificar los principios activos del mahang. En un minucioso trabajo en su laboratorio, extrajo, cristalizó y purificó hasta tener en sus manos efedrina pura. Había dado al antiguo remedio una identidad química moderna, pero Nagai no se detuvo ahí. Era químico, y los químicos son inventores por naturaleza. Descomponen moléculas y las vuelven a ensamblar en nuevas configuraciones para mejorar la naturaleza. En 1893, Nagai llevó a cabo una modificación química aparentemente sencilla. Tomó su efedrina purificada y la sometió a un proceso llamado reducción. Utilizando fósforo rojo y yodo, eliminó un átomo de oxígeno y añadió un grupo metilo. El resultado fue un nuevo compuesto que no existía en la naturaleza. Lo llamó metanfetamina. En aquel momento, no era más que una curiosidad, una nota al pie de página en una revista química japonesa. Nagai publicó sus hallazgos y observó que esta nueva sustancia parecía tener propiedades estimulantes aún más pronunciadas que las de la efedrina. Pero no tenía en mente ninguna aplicación farmacéutica, ninguna visión de lo que había creado. Se necesitaría otra guerra, otra nación y otro químico para reconocer el terrible potencial que encerraba esa simple molécula. El segundo capítulo de la historia del origen de la metanfetamina tiene lugar en Alemania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había destrozado la economía alemana y la nación se encontraba en un estado de profunda humillación y desesperación. Pero la química alemana, la excelencia farmacéutica alemana, seguía siendo de primera clase. Empresas como Bayer, Merck y una empresa emergente llamada Temmler eran líderes mundiales en la síntesis de nuevos medicamentos. En 1919, un químico japonés llamado Akira Ogata, basándose en el trabajo de Nagai, desarrolló un método más eficaz para sintetizar la metanfetamina. Utilizó efedrina como materia prima y aplicó un proceso llamado aminación reductiva, que producía el fármaco en forma cristalina. Este método era más barato, rápido y fiable. La fórmula estaba ahora disponible y a la espera de ser explotada. Fue la empresa farmacéutica alemana Temmler la que llevó la metanfetamina del laboratorio a las estanterías de las farmacias. En 1934 comenzaron a comercializarla con el nombre comercial de Pervitin.
El momento no podía ser más perfecto ni más siniestro. Alemania se encontraba en plena transformación nacional. Adolf Hitler acababa de llegar al poder y su visión del Tercer Reich exigía una población enérgica, incansable y totalmente leal al Estado. Pervitin parecía ser el complemento químico perfecto para este nuevo orden. El medicamento se vendía sin receta médica. No era necesario presentar una prescripción. Se presentaba en pequeñas pastillas, inofensivas y blancas, con el logotipo de Temmler estampado. El marketing era brillante y omnipresente. Pervitin se promocionaba como remedio para la depresión, tratamiento para la narcolepsia, ayuda para adelgazar y potenciador del rendimiento para estudiantes y trabajadores. Los anuncios mostraban a amas de casa sonrientes que podían limpiar sus casas con una energía ilimitada, trabajadores de fábricas que nunca se cansaban y estudiantes que podían estudiar toda la noche. Funcionaba. El medicamento cumplía exactamente lo que prometía. Una sola dosis inundaba el cerebro de dopamina y producía una sensación de euforia, confianza en uno mismo y resistencia ilimitada. El cansancio desaparecía, el hambre desaparecía. El usuario se sentía invencible, concentrado y muy alerta. Era el sueño de cualquier industrial. Una pastilla que pudiera convertir a un trabajador en una máquina. En pocos años, la pervitina se había hecho muy popular en toda Alemania. Cada mes se vendían millones de comprimidos. Era tan habitual en los hogares alemanes como la aspirina. Pero la verdadera transformación, la que consolidaría el lugar de la metanfetamina en la historia, se produjo cuando el ejército se fijó en ella. En 1938, mientras Hitler se preparaba para la guerra, el alto mando alemán se enfrentaba a un problema logístico. Entendían que la guerra moderna sería una guerra de velocidad y resistencia. La estrategia de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, requería soldados que pudieran marchar durante días sin descansar, tripulaciones de tanques que pudieran conducir durante la noche, y pilotos que pudieran volar misión tras misión sin sucumbir al agotamiento. Pervitin era la solución. La Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, comenzó a distribuir pastillas de metanfetamina a sus soldados. Se empaquetaban en raciones de campaña estándar, junto con chocolate y cigarrillos. Los soldados las llamaban chocolate blindado o pastillas Stuka, por los bombarderos en picado que aterrorizaban Europa. La denominación oficial era mucho más clínica. La pervitina se clasificó como un estimulante para mejorar el rendimiento que debía tomarse cuando fuera necesario durante las operaciones de combate. Los efectos en el campo de batalla fueron inmediatos y aterradores. Durante la invasión de Polonia en 1939 y la posterior conquista de Francia en 1940, los soldados alemanes avanzaron con una velocidad y una ferocidad que asombraron al mundo. No dormían, no paraban. Divisiones enteras marchaban durante 36, 48 e incluso 72 horas sin descanso. Los comandantes de tanques conducían sus máquinas en columnas implacables, día y noche, recorriendo distancias que los planificadores militares consideraban imposibles. Las fuerzas francesas y británicas, que dependían de los ciclos de descanso tradicionales, simplemente fueron arrolladas. No podían comprender cómo los alemanes se movían tan rápido. El secreto era, por supuesto, químico. La Wehrmacht consumía metanfetamina en cantidades alarmantes. Entre abril y julio de 1940, durante la invasión de Francia y los Países Bajos, se distribuyeron más de 35 millones de comprimidos de Pervitin al ejército alemán. Eso es suficiente para que cada soldado pudiera tomar varias dosis al día durante varios meses. Era el primer ejército farmacológicamente potenciado de la historia, una fuerza de combate que funcionaba con pura adrenalina sintética. Pero la droga tenía su precio. Incluso entonces, en medio de la euforia de la victoria, los efectos secundarios se hicieron evidentes. Los soldados que tomaban Pervitin durante largos periodos de tiempo comenzaron a mostrar síntomas inquietantes. Se volvían paranoicos, irritables y agresivos.
Algunos experimentaban alucinaciones, otros sufrían taquicardias y temblores incontrolables. Y cuando el efecto de la droga desaparecía, la caída era brutal. Los soldados caían en un sueño tan profundo que se asemejaba a un coma. Algunos nunca volvieron a despertar. Los médicos militares comenzaron a tomar nota. Llegaron informes a Berlín sobre unidades que no habían sido incapacitadas por acciones enemigas, sino por el colapso de sus propios hombres, completamente agotados por días de esfuerzo impulsado por estimulantes. Hubo informes de soldados que disparaban a las sombras, de oficiales que tomaban decisiones irracionales, de compañías enteras que perdían la cohesión bajo el dominio de una psicosis colectiva. En 1941, el ejército alemán comenzó a restringir el uso de Pervitin y emitió directrices que limitaban su distribución a determinadas situaciones de combate. Pero el genio había salido de la lámpara. Los soldados que habían probado el poder de la droga no estaban dispuestos a renunciar a ella voluntariamente. El mercado negro floreció entre las filas. Los hombres acumulaban sus pastillas, las intercambiaban y las tomaban en secreto. La metanfetamina se había convertido en una adicción, y la Wehrmacht, la maquinaria militar más temida del mundo, era secretamente adicta. Y no estaban solos. En todo el mundo, a medida que la guerra se extendía y devoraba continentes enteros, otras naciones descubrieron el mismo atajo químico. Los aliados, que al principio descartaron los informes sobre el uso de estimulantes por parte de los alemanes como propaganda, pronto reconocieron la ventaja estratégica que ofrecía. Comenzaron a desarrollar y distribuir sus propias versiones del medicamento. Si los alemanes tenían Pervitin, los aliados tenían Benzedrin. No era metanfetamina, sino su pariente químico cercano, la anfetamina. La diferencia entre ambas es sutil, un solo grupo metilo, pero la metanfetamina atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y produce un efecto más intenso y duradero. Sin embargo, la anfetamina se consideraba algo más segura, algo menos propensa a la adicción, aunque esto era en gran medida una ilusión. La benzedrina fue sintetizada en 1887 por el químico rumano Lazar Edeleanu, pero, al igual que la metanfetamina, permaneció en el olvido durante décadas. No fue hasta 1933 cuando la empresa farmacéutica estadounidense Smith, Kline & French, comenzó a comercializarla como inhalador sin receta para la congestión nasal. El inhalador de benzedrina fue un gran éxito comercial. Era un dispositivo sencillo, un tubo con una tira de papel impregnada de base de anfetamina. Se abría, se acercaba a la nariz y se inhalaba profundamente. Despejaba los senos paranasales al instante, pero también suministraba una potente dosis de estimulante directamente al torrente sanguíneo. No tardó mucho en descubrirse que el inhalador podía utilizarse para fines que iban mucho más allá del tratamiento de la congestión nasal. Los estudiantes descubrieron que, al abrir el inhalador y consumir la tira de papel, ya fuera masticándola o disolviéndola en café, podían permanecer despiertos durante días y estudiar para los exámenes con una concentración láser. Los trabajadores de las fábricas lo utilizaban para aguantar largos turnos. Y a finales de la década de 1930, había llegado a manos de atletas, músicos y cualquiera que buscara una ventaja. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, el ejército era consciente de las propiedades de la benzedrina. Las fuerzas aéreas del ejército, en particular, vieron su potencial. Los pilotos de bombarderos que volaban en misiones sobre Alemania se enfrentaban a agotadores vuelos de 10, 12 e incluso 15 horas en cabinas estrechas y heladas a gran altitud. La tensión era inmensa y el cansancio era un enemigo constante. Las pastillas de benzedrina, pequeñas píldoras blancas con una característica B estampada, se convirtieron en un elemento estándar para las tripulaciones de vuelo. Las llamaban pastillas para ir. La Royal Air Force británica había utilizado anfetaminas incluso antes. Durante la Batalla de Inglaterra en 1940, cuando los pilotos de la RAF, superados en número, volaban misión tras misión contra la Luftwaffe.
se mantuvieron en el aire con la ayuda de la bencedrina. La droga les permitía volar varias misiones al día, suprimir el cansancio y agudizar los tiempos de reacción. Es muy posible que haya desempeñado un papel importante en la supervivencia de Gran Bretaña durante esos meses desesperados. El ejército japonés también adoptó con entusiasmo la metanfetamina. De hecho, es posible que fueran los usuarios más entusiastas de todos. La industria farmacéutica japonesa había producido metanfetamina desde la década de 1930 bajo marcas como Philopon y Cedrin. Estaba ampliamente disponible para los civiles y se comercializaba como tratamiento para todo, desde el asma hasta la falta de energía. Cuando Japón entró en guerra, el ejército confiscó grandes cantidades del medicamento. Los soldados, marineros y pilotos japoneses recibían habitualmente pastillas de metanfetamina. El medicamento se consideraba esencial para mantener el espíritu de lucha, la devoción fanática y la valentía suicida que caracterizaban las tácticas japonesas. Según los informes, los pilotos kamikazes, jóvenes que se preparaban para estrellar sus aviones contra buques de guerra estadounidenses, recibían grandes dosis de metanfetamina antes de sus últimas misiones. Esto mitigaba su miedo, agudizaba su concentración y hacía que lo impensable no solo fuera posible, sino que pareciera glorioso. El volumen de producción era asombroso. Al final de la guerra, las empresas farmacéuticas japonesas habían fabricado miles de millones de pastillas de metanfetamina. La droga era tan omnipresente que a menudo se incluía en los paquetes de ayuda que se enviaban desde casa a los soldados en el frente, junto con pasteles de arroz y cartas. Era un fenómeno cultural, una sustancia que se había integrado en el tejido del esfuerzo bélico. Pero el uso más inquietante de la metanfetamina durante la guerra podría haber tenido lugar en las más altas esferas del régimen nazi. El propio Adolf Hitler, artífice del Tercer Reich, era casi con toda seguridad adicto a la metanfetamina a mediados de la década de 1940. Su médico personal, el Dr. Theodor Morell, llevaba un registro detallado de las inyecciones que le administraba al Führer. A partir de 1942, Morell comenzó a administrarle a Hitler inyecciones diarias de una sustancia que él llamaba Vitamultin, que en realidad era una mezcla de vitaminas, hormonas y metanfetamina. Los efectos sobre la salud y la capacidad de decisión de Hitler fueron profundos. Quienes lo conocían bien informaron de que se volvió cada vez más impredecible, paranoico y desconectado de la realidad. Pasaba días sin dormir, deambulaba por las habitaciones de su búnker, daba órdenes contradictorias y despotricaba contra enemigos, tanto reales como imaginarios. Su famoso temblor, visible en las grabaciones de los últimos días de la guerra, podría haber sido un síntoma del consumo crónico de metanfetamina. La droga que una vez había impulsado a la Wehrmacht a la victoria, ahora envenenaba la mente del hombre que la comandaba. Cuando la guerra terminó en 1945, la metanfetamina y la anfetamina habían sido consumidas por soldados y civiles de ambos bandos del conflicto. Se habían fabricado y distribuido cientos de millones de dosis. Toda una generación había sido introducida en los estimulantes sintéticos, y muchos de ellos llevarían ese conocimiento y esa dependencia al mundo de la posguerra. Cuando las armas finalmente callaron en agosto de 1945, Japón estaba en ruinas. El bombardeo de Tokio había matado a más de 100.000 personas en una sola noche. Hiroshima y Nagasaki habían sido vaporizadas por armas nucleares. La base industrial estaba destruida, la economía devastada y millones de soldados regresaban a un país que ya no existía tal y como lo habían conocido. Estaban derrotados, humillados y traumatizados. Y estaban a punto de heredar un problema que definiría las 2 décadas siguientes. El ejército japonés había acumulado enormes cantidades de metanfetamina en preparación para una última y desesperada defensa de las islas natales. Una defensa que nunca llegó. Cuando terminó la guerra, esas existencias, toneladas y toneladas de metanfetamina farmacéutica, quedaron en almacenes y depósitos militares de todo el país.
Las autoridades de ocupación aliadas, centradas en el desarme y la reconstrucción, prestaron poca atención a estos arsenales químicos. Al fin y al cabo, solo eran pastillas. El mercado negro reaccionó rápidamente. Antiguos soldados, muchos de ellos dependientes de los estimulantes que habían recibido durante la guerra, irrumpieron en los almacenes y saquearon las existencias. Las bandas yakuza, las organizaciones japonesas del crimen organizado, vieron una oportunidad y tomaron el control de la distribución. La metanfetamina inundó las calles de Tokio, Osaka y todas las ciudades y pueblos del archipiélago. La droga se vendía abiertamente, con poca intervención de una policía desbordada y con falta de personal. Era barata, abundante y devastadoramente eficaz para aliviar el dolor de una nación en duelo. La gente la tomaba para poder trabajar más tiempo en los brutales esfuerzos de reconstrucción. Los estudiantes la tomaban para estudiar. Las amas de casa la tomaban para soportar la abrumadora carga de sobrevivir en un país sin comida, sin combustible y sin esperanza. En 1948 se estimaba que casi el 5% de la población total de Japón, unos 2 millones de personas, consumía metanfetamina de forma habitual. Las consecuencias sociales fueron desastrosas. Las tasas de criminalidad se dispararon cuando los adictos, presa de la paranoia y la agresividad inducidas por las drogas, cometieron actos violentos. Las familias se desintegraron. Los hospitales psiquiátricos se llenaron de pacientes que sufrían psicosis por estimulantes, un trastorno caracterizado por alucinaciones, delirios y comportamientos violentos que no se podían distinguir de la esquizofrenia. La estructura misma de la sociedad japonesa parecía desmoronarse. El gobierno, tan pronto como comprendió la magnitud del desastre, respondió con medidas draconianas. En 1951 se aprobó la Ley de Control de Estimulantes, que penalizaba la producción, la venta y la posesión de metanfetamina. Las penas eran severas y las sentencias duras. La policía lanzó una redada masiva y detuvo a decenas de miles de consumidores y traficantes. La yakuza, como siempre, se adaptó, trasladó sus operaciones a la clandestinidad y se diversificó hacia otras actividades delictivas. Tardó casi una década, pero a finales de la década de 1950, Japón había contenido en gran medida su epidemia de metanfetamina. La droga nunca desapareció por completo. Siguió siendo una característica del mundo del hampa, pero ya no era la crisis existencial que había sido en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Sin embargo, la experiencia de Japón fue un sombrío anticipo de lo que le esperaba al resto del mundo. Mientras Japón luchaba contra su crisis de metanfetamina, Estados Unidos tuvo un encuentro más tranquilo, pero no menos significativo, con las anfetaminas. La guerra había familiarizado a millones de soldados estadounidenses con la benzedrina, y muchos de ellos regresaron a casa con gusto por ella. Pero la verdadera explosión del consumo de anfetaminas en Estados Unidos no vino de los soldados que regresaban, sino del establishment médico y la industria farmacéutica. En la década de 1950, las anfetaminas todavía se consideraban medicamentos milagrosos. Se recetaban generosamente para una sorprendente variedad de afecciones. Si estabas cansado, tu médico podía recetarte anfetaminas. Si estabas triste, anfetaminas. Si tenías sobrepeso, anfetaminas. Si tenías dificultades para concentrarte, anfetaminas. A los niños a los que se les diagnosticaba lo que entonces se denominaba hiperactividad, se les recetaban anfetaminas para calmarlos, un efecto paradójico que más tarde se entendió mejor como tratamiento del TDAH. El medicamento se comercializó bajo docenas de nombres comerciales: Dexedrine, Adderall, Bifetamin, Desoxin. Sí, Desoxin, que es metanfetamina farmacéutica pura, fue y sigue siendo aprobado por la FDA para el tratamiento del TDAH y la obesidad, aunque hoy en día se receta con poca frecuencia. Las empresas farmacéuticas, que vieron un enorme potencial de beneficios, hicieron una agresiva campaña publicitaria dirigida a los médicos.
Las revistas médicas estaban llenas de brillantes anuncios que mostraban a pacientes felices y llenos de energía cuyas vidas habían cambiado gracias a una simple pastilla. El impacto cultural fue profundo. Las anfetaminas se integraron profundamente en el estilo de vida estadounidense. Los camioneros que transportaban mercancías a través de las enormes distancias del sistema de autopistas interestatales las tomaban para mantenerse despiertos durante los viajes maratonianos. Las llamaban White Crosses o Bennies, y eran tan comunes en la cabina de un camionero como un termo de café. Los estudiantes, especialmente los de las universidades de élite, las usaban para estudiar para los exámenes y pasaban noches en vela impulsados por la dexedrina. Las amas de casa, atrapadas en la asfixiante conformidad de la vida suburbana, las tomaban para perder peso y reunir la energía necesaria para mantener sus impecables hogares y sus familias perfectas. La mayoría de los médicos no veían motivo de preocupación. Las anfetaminas se consideraban seguras, no adictivas si se usaban según lo prescrito y enormemente beneficiosas. Pero bajo esa apariencia de respetabilidad, se estaba gestando un patrón más oscuro. Las personas que tomaban anfetaminas durante largos periodos de tiempo empezaron a necesitar dosis cada vez más altas para conseguir el mismo efecto. Desarrollaron tolerancia y, cuando intentaban dejarlo, experimentaban un cansancio abrumador, depresión y un deseo casi insoportable de volver a tomar la droga. Eran adictos, aunque nadie estuviera dispuesto a llamarlo así. A principios de la década de 1960, Estados Unidos consumía más anfetaminas per cápita que cualquier otra nación del mundo. Las empresas farmacéuticas fabricaban miles de millones de pastillas al año, muchas más de las que podían justificarse por un uso médico legítimo. El excedente se desviaba y llegaba al mercado negro, a manos de adolescentes, al torrente sanguíneo de toda una generación. Y entonces llegó la contracultura. La década de 1960 fue una década de rebelión, experimentación y exploración química. Los jóvenes que rechazaban los valores de sus padres recurrieron a las drogas como una forma de liberación. La marihuana, el LSD y la mescalina se convirtieron en símbolos de la nueva conciencia. Pero, además de estos psicodélicos, las anfetaminas también encontraron su lugar en la contracultura. El speed se convirtió en un nombre callejero, en referencia al rápido efecto y la intensa estimulación de la droga. Era popular en las emergentes comunidades hippies del barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco. Artistas, músicos y poetas lo utilizaban para impulsar maratonianas sesiones creativas. Pero el speed tenía un lado más oscuro que las otras drogas de la época. No ampliaba la conciencia, la estrechaba. Hacía que los consumidores se volvieran obsesivos, paranoicos y se concentraran en exceso. No alimentaba la iluminación, sino la manía. Los Hells Angels, la banda de moteros fuera de la ley que se convirtió en sinónimo de la parte más violenta de la contracultura de los años 60, estaban profundamente involucrados en el tráfico de anfetaminas. Fabricaban y distribuían metanfetamina, que producían en laboratorios primitivos con recetas que circulaban desde la guerra. No se trataba de desoxin farmacéutico, era metanfetamina casera, cocinada en cocinas y garajes sucios, mezclada con adulterantes tóxicos y vendida en pequeñas bolsas a cualquiera que tuviera dinero en efectivo. La expresión «la velocidad mata» surgió a finales de la década de 1960, acuñada por activistas antidroga, que veían la devastación que causaba la droga. Se pegó en carteles y se repitió en anuncios de servicio público. Pero para muchos consumidores, la advertencia llegó demasiado tarde. La adicción a la metanfetamina, descubrieron, era un tipo especial de infierno. El subidón era intenso, pero breve. La bajada que le seguía era devastadora, y la única forma de evitarla era tomar más. Los consumidores crónicos, llamados speed freaks, permanecían despiertos durante días, incluso semanas, temblando, sacudiéndose, rascándose la piel, convencidos de que tenían bichos debajo. Perdía cantidades dramáticas de peso.
Sus dientes se pudrían y se caían, una afección que más tarde se conocería como boca de metanfetamina. Su comportamiento se volvía impredecible y violento. La psicosis por metanfetamina era frecuente, una afección en la que el consumidor perdía por completo el contacto con la realidad y experimentaba delirios paranoicos y alucinaciones. El gobierno federal, alarmado por la creciente ola de abuso de drogas, comenzó a tomar medidas drásticas. La Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970 clasificó las anfetaminas y la metanfetamina como sustancias controladas de la lista segunda y reconoció su alto potencial de abuso, pero permitió un uso médico limitado. Las recetas se hicieron más difíciles de obtener. La industria farmacéutica, presionada, redujo la producción. A finales de la década de 1970, la disponibilidad de anfetaminas sin receta era cosa del pasado. Pero esta redada tuvo una consecuencia no deseada. No eliminó la demanda. Simplemente desplazó la producción. Como la metanfetamina farmacéutica era más difícil de conseguir, el mercado negro se expandió para llenar el vacío. Y quienes lo llenaron no fueron químicos con batas blancas, sino delincuentes en laboratorios improvisados. La metanfetamina que producían era más sucia, peligrosa y adictiva que cualquier otra anterior. En la década de 1980, la metanfetamina había sufrido una transformación en Estados Unidos. Ya no era la White Crosses que recetaban los médicos, ni la Desoxyn farmacéutica que se vendía en las farmacias. Era una droga ilegal, producida en laboratorios secretos, comercializada por organizaciones criminales y consumida por una población cada vez más desesperada y marginada. La primera ola de producción ilegal de metanfetamina en Estados Unidos fue a pequeña escala y dispersa. Las bandas de moteros, en particular los Hells Angels, operaban laboratorios primitivos en zonas rurales utilizando un método de síntesis conocido como P2P o fenil-2-propanona. Esto requería precursores químicos relativamente fáciles de obtener y un proceso de cocción sencillo, aunque peligroso. El producto resultante solía estar contaminado y ser débil, pero era barato y abundante. Luego, en la década de 1980, dos acontecimientos lo cambiaron todo. El primero fue el descubrimiento de un nuevo método de síntesis más eficiente, denominado método de reducción de efedrina, también conocido como método nazi, porque se basaba en un proceso desarrollado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este método utilizaba efedrina o pseudoefedrina, los ingredientes activos de los medicamentos para el resfriado de venta libre, como materia prima. Era más sencillo, más rápido, y producía un producto más puro que el método P2P. Y lo más importante, los precursores eran legales y estaban ampliamente disponibles. El segundo acontecimiento fue el auge de los cárteles de la droga mexicanos. Estas organizaciones, que se habían hecho ricas y poderosas gracias al tráfico de marihuana y cocaína, vieron en la metanfetamina una nueva y lucrativa línea de productos. Contaban con la infraestructura, las redes de distribución y los conocimientos químicos necesarios para producir la droga a escala industrial. Y tenían algo que las bandas de moteros estadounidenses no tenían: acceso a cantidades masivas de precursores químicos. Los cárteles construyeron superlaboratorios, instalaciones secretas capaces de producir cientos de kilos de metanfetamina por lote. No se trataba de las cocinas y garajes sucios de la era de los moteros. Se trataba de operaciones sofisticadas, a menudo ocultas en almacenes remotos o fincas rurales de México, equipadas con menaje de vidrio industrial, sistemas de ventilación y químicos cualificados. La metanfetamina que producían tenía una pureza sorprendentemente alta, a menudo superior al 90%. La logística del comercio era igualmente impresionante. Los cárteles pasaban de contrabando el producto terminado a través de la frontera en coches con compartimentos ocultos, en camiones cargados con mercancías legítimas e incluso en túneles excavados bajo la valla fronteriza. Una vez en Estados Unidos, se distribuía a través de una enorme red de traficantes y intermediarios, llegando a ciudades y pueblos de todo el país. El precio era bajo,
la pureza alta y la disponibilidad sin precedentes. Hasta la década de 1990, el consumo de metanfetamina se disparó, especialmente en las zonas rurales y las pequeñas ciudades de Estados Unidos. Se trataba de comunidades que habían quedado al margen de la epidemia de crack de la década de 1980, que se había concentrado en gran medida en los centros urbanos. La metanfetamina, por el contrario, prosperó en el corazón del país. Era popular entre la población blanca de clase trabajadora. Obreros de la construcción, agricultores, trabajadores de fábricas, personas que no la consumían para divertirse, sino para trabajar más horas y poder hacer frente a las exigentes demandas de los empleos mal remunerados. Pero la droga también tenía otro atractivo. Era una droga social, una droga para fiestas. A diferencia de la heroína, que sedaba y aislaba a los consumidores, la metanfetamina les daba energía y les unía. Se consumía en raves nocturnas, en bares, en salones, donde grupos de amigos se drogaban juntos, hablaban compulsivamente, desmontaban y volvían a montar electrodomésticos, participaban en maratones sexuales. Creaba una falsa sensación de intimidad y camaradería, un vínculo químico que parecía real en ese momento, pero que se evaporaba a la luz cruda de la bajada. El coste humano de esta epidemia fue devastador. La metanfetamina destruyó familias. Los padres consumidos por la droga descuidaban y maltrataban a sus hijos. El sistema de protección de menores de estados como Iowa, Oklahoma y Oregón se vio desbordado por casos de padres adictos a la metanfetamina y niños que vivían en la miseria y la suciedad. Comunidades enteras se desestabilizaron. Las tasas de criminalidad se dispararon. La violencia doméstica, los robos y las agresiones físicas aumentaron considerablemente en las zonas con un alto consumo de metanfetamina. Y luego estaban los daños medioambientales. La producción de metanfetamina es un proceso sucio y tóxico. Por cada libra de metanfetamina producida se generan entre 5 y 6 libras de residuos peligrosos, disolventes, ácidos, metales pesados y otras sustancias tóxicas. Los cocineros simplemente se deshacían de estos residuos, los vertían por los desagües, los enterraban en los patios traseros o los tiraban en los campos rurales. Las propiedades en las que se operaban los laboratorios de metanfetamina se convirtieron en vertederos de residuos tóxicos, contaminados e inhabitables. Las autoridades respondieron con una estrategia que había funcionado hasta cierto punto en el pasado: cortar el acceso a los precursores químicos. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se aprobaron leyes que restringían la venta de productos con efedrina y pseudoefedrina. La Ley de Lucha contra la Epidemia de Metanfetamina de 2005 exigía que estos productos se guardaran detrás del mostrador en las farmacias, limitaba la cantidad que una persona podía comprar y exigía que los compradores presentaran una identificación y firmaran un registro. El efecto fue inmediato y dramático. Los pequeños laboratorios domésticos de metanfetamina, las operaciones Shake and Bake, mezclar y hornear, que llevaban a cabo usuarios individuales en sus cocinas y habitaciones de motel, quedaron diezmados. Sin un fácil acceso a los medicamentos para el resfriado, no podían cocinar. Las incautaciones de laboratorios de metanfetamina en Estados Unidos se desplomaron, pero los cárteles se adaptaron, como siempre. Simplemente trasladaron toda su producción a México, donde aún se podían adquirir grandes cantidades de precursores químicos, introducidos de contrabando desde China y la India. Los superlaboratorios al sur de la frontera aumentaron la producción a niveles sin precedentes. La metanfetamina que volvía a inundar Estados Unidos era más barata, más pura y más abundante que nunca. Se había resuelto el problema de la producción nacional, pero el problema del consumo no había hecho más que agravarse. Hoy en día, vivimos en medio de la peor crisis de metanfetamina de la historia. Las cifras son impactantes y claras. En 2020, casi 2,5 millones de estadounidenses declararon haber consumido metanfetamina durante el último año. Las muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina se han multiplicado por más de 5 desde 2012.
En 2021, más de 32.000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con psicoestimulantes, principalmente metanfetamina. Eso supone más de una muerte cada 15 minutos. Pero la crisis no se limita a Estados Unidos. La metanfetamina es ahora una epidemia mundial. En el sudeste asiático, especialmente en Tailandia, Filipinas y Myanmar, la droga se conoce como Yaba, que significa medicina loca. Se produce en cantidades masivas en las zonas fronterizas sin ley del Triángulo Dorado, la misma región que en su día produjo la heroína del mundo. Las instalaciones de producción son enormes, operaciones industriales capaces de producir millones de pastillas al mes. En Australia, la metanfetamina, conocida localmente como hielo, se ha convertido en el problema de drogas más grave del país. Su consumo per cápita es más alto que en casi cualquier otro lugar del mundo. La droga es traficada por sindicatos internacionales, escondida en contenedores de transporte, carga aérea e incluso en forma líquida en botellas etiquetadas como productos legítimos. El gobierno australiano ha gastado miles de millones para frenar la avalancha, con un éxito limitado. En la República Checa y otras partes de Europa del Este, una forma casera de metanfetamina llamada Pervitin, el mismo nombre que la droga de la época nazi, se produce en pequeños laboratorios y se consume ampliamente. En Sudáfrica, una forma fumable llamada TIC ha devastado comunidades. La droga se ha extendido por todos los rincones del mundo y se ha adaptado a las culturas, economías y rutas comerciales locales. La metanfetamina actual difiere de la droga de épocas anteriores en un aspecto fundamental: la pureza. Los cárteles han perfeccionado el proceso de síntesis hasta tal punto que la pureza media de la metanfetamina incautada en la frontera de Estados Unidos supera ahora el 95%. Se trata de un producto farmacéutico, elaborado por químicos cualificados con equipos industriales. Los días de la metanfetamina sucia y débil de los moteros han quedado atrás. Esta pureza ultra alta tiene consecuencias devastadoras. Los consumidores acostumbrados a productos de menor pureza pueden sufrir fácilmente una sobredosis cuando prueban la nueva metanfetamina superpura. Y como la metanfetamina es un estimulante, no un depresivo como la heroína o el fentanilo, las sobredosis se manifiestan de forma diferente. En lugar de depresión respiratoria, las sobredosis de metanfetamina suelen incluir hipertermia, accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos o convulsiones mortales. El cuerpo del usuario simplemente se ve empujado más allá de sus límites. El corazón late tan rápido que falla. El cerebro se sobrecalienta hasta sufrir daños irreversibles. Y luego está el problema del consumo de polidrogas. En los últimos años, la metanfetamina se utiliza cada vez más en combinación con opioides, especialmente con fentanilo. Esta combinación, conocida coloquialmente como speedball, es especialmente peligrosa. Las propiedades estimulantes de la metanfetamina enmascaran los efectos sedantes del opioide, lo que lleva a los consumidores a tomar más fentanilo del que creen, lo que provoca una sobredosis. A la inversa, cuando los efectos de la metanfetamina desaparecen, el efecto depresivo del fentanilo se manifiesta de golpe y detiene la respiración. La combinación de ambas drogas ha creado una nueva forma aún más mortal de crisis por sobredosis. La metanfetamina también provoca una serie de problemas de salud a largo plazo únicos. El consumo crónico se asocia con una grave caries dental, la famosa boca de metanfetamina, causada por una combinación de sequedad bucal, mala higiene y los efectos corrosivos de la droga. Los consumidores desarrollan heridas abiertas en la piel, resultado de rascarse compulsivamente para eliminar insectos imaginarios, un síntoma de la psicosis inducida por la metanfetamina. La droga es neurotóxica, lo que significa que daña directamente las células cerebrales, especialmente en las áreas responsables de la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. Los consumidores a largo plazo suelen sufrir deterioro cognitivo, que persiste incluso después de dejar de consumirla. Los efectos psiquiátricos son igualmente graves. El consumo de metanfetamina puede provocar psicosis,
un trastorno casi indistinguible de la esquizofrenia paranoide. Los consumidores experimentan alucinaciones auditivas y visuales, delirios de persecución y paranoia extrema. Se convencen de que les observan, de que hay gente conspirando contra ellos, de que las fuerzas del orden se acercan. Esta psicosis puede durar semanas o incluso meses después de que la droga haya abandonado el organismo. En algunos casos, se vuelve permanente. Y quizás lo más insidioso es que la metanfetamina altera el sistema de recompensa del cerebro, de una manera profunda y permanente. Inunda el cerebro con dopamina a niveles mucho más altos que cualquier recompensa natural. Con el tiempo, el cerebro se adapta reduciendo su propia producción de dopamina y disminuyendo el número de receptores de dopamina. Esto deja al usuario en un estado de profunda anedonia, la incapacidad de sentir placer por las actividades normales. La comida no sabe bien, la música no les emociona, el amor no se siente igual. Lo único que puede penetrar este entumecimiento químico es más metanfetamina. Es una prisión neurológica, una jaula construida por los propios mecanismos adaptativos del cerebro. La historia de la metanfetamina se cuenta a menudo a través de estadísticas y debates políticos, pero detrás de cada cifra hay una persona, y detrás de cada consumidor hay una constelación de otras víctimas. El daño colateral de la epidemia de la metanfetamina es enorme y a menudo invisible. Pensemos en los niños. Miles y miles de niños han sido retirados de hogares en los que se consumía o fabricaba metanfetamina. Son niños que han presenciado cosas indescriptibles: violencia, negligencia, abuso sexual. Niños que han estado expuestos a los vapores tóxicos de los laboratorios de metanfetamina y han sufrido quemaduras, daños respiratorios e intoxicaciones. Niños que han encontrado a sus padres inconscientes, que han pasado días sin comer, que han aprendido a estar callados e invisibles para evitar la ira provocada por las drogas de uno de sus padres. El sistema de acogida en los estados más afectados por la epidemia de metanfetamina se ha visto llevado al límite. En los condados rurales de todo el Medio Oeste y el oeste montañoso, simplemente no hay suficientes familias de acogida para atender a la afluencia de niños. Los niños duermen en oficinas de trabajadores sociales, en hoteles, en refugios de emergencia. Muchos pasarán por docenas de acogidas sin encontrar nunca la estabilidad, sin curarse nunca del trauma que han sufrido. El daño psicológico y en el desarrollo suele ser irreversible. Luego están los primeros intervinientes, los agentes de policía, los bomberos y los paramédicos que están en primera línea de la crisis de la metanfetamina. Son ellos los que acuden a las casas donde se consume metanfetamina, donde tienen que sortear residuos tóxicos, trampas colocadas por consumidores paranoicos y la amenaza omnipresente de la violencia. Son ellos quienes encuentran los cadáveres. Son ellos quienes sacan a los niños de la suciedad. Y son ellos quienes, de alguna manera, tienen que procesar el horror que han presenciado y volver con sus familias, cargando con el peso de todo ello. Las redadas a los laboratorios de metanfetamina son especialmente peligrosas. Los productos químicos utilizados en la producción de metanfetamina son volátiles y explosivos. Los laboratorios son conocidos por explotar y quemar edificios enteros. Los vapores son tóxicos y causan daños respiratorios, quemaduras químicas y problemas de salud a largo plazo a cualquiera que se exponga a ellos. Los socorristas llevan trajes de protección contra materiales peligrosos, pero la exposición psicológica es más difícil de proteger. Muchos sufren trastorno de estrés postraumático, depresión y sus propios problemas de abuso de sustancias. Y luego están las propias comunidades. Las pequeñas ciudades de todo Estados Unidos se han visto devastadas por la metanfetamina. Calles principales llenas de tiendas cerradas, barrios enteros declarados inhabitables debido a la contaminación por la producción de metanfetamina. El valor de las propiedades se desploma. La delincuencia aumenta. El tejido social, el sentido de comunidad y la confianza mutua se desmoronan. En algunos lugares, la epidemia ha adquirido un carácter casi postapocalíptico.
En determinados condados de Missouri, Oklahoma y Tennessee, se estima que el 5% o más de la población adulta es adicta a la metanfetamina. Los gobiernos locales carecen de los recursos necesarios para responder de manera eficaz. Las cárceles están abarrotadas de consumidores y pequeños traficantes. Los centros de tratamiento son escasos. Los hospitales están desbordados con pacientes que sufren emergencias médicas relacionadas con la metanfetamina. El coste económico es devastador. Más allá de los gastos directos en atención sanitaria y justicia penal, hay que añadir la pérdida de productividad, los costes de la limpieza medioambiental y la carga que supone para los servicios sociales. La Rand Corporation estimó que el coste total anual del consumo de metanfetamina en Estados Unidos oscila entre 16,000 y 48,000 millones de dólares. Pero estas cifras, por enormes que sean, no pueden reflejar el verdadero coste humano. Durante más de medio siglo, el enfoque predominante del problema de la metanfetamina y de la política de drogas en general ha sido la prohibición y la criminalización. Es un enfoque que se basa en la creencia de que el consumo de drogas es una falta moral, una elección que hacen las personas débiles o malas, y que la solución es el castigo. Detener a los consumidores, encarcelar a los traficantes, erradicar la oferta y el problema desaparecerá. No ha funcionado. Según cualquier criterio objetivo, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso estrepitoso. A pesar de haber gastado más de $1 billón, de haber encarcelado a millones de personas y de haber desplegado recursos militares para combatir a los cárteles, las drogas son más baratas, más puras y más accesibles que nunca. El consumo de metanfetamina no ha disminuido, se ha disparado. Las políticas diseñadas para resolver el problema lo han agravado. La criminalización del consumo de drogas ha tenido consecuencias devastadoras. Solo en Estados Unidos, más de 1,5 millones de personas son detenidas cada año por delitos relacionados con las drogas. Un número desproporcionado de ellas son personas de color, a pesar de que las tasas de consumo de drogas son similares entre los distintos grupos raciales. Una condena por drogas, incluso por simple posesión, puede destruir la vida de una persona. Hace que sea casi imposible encontrar trabajo, acceder a una vivienda, obtener préstamos para estudiantes o recibir ayudas públicas. Es una condena de marginación de por vida. El encarcelamiento en lugar del tratamiento ha sido la respuesta habitual a la adicción. Las cárceles están llenas de personas cuyo principal problema no es la delincuencia, sino el trastorno por consumo de sustancias. Entre rejas reciben poco o ningún tratamiento. A menudo son puestos en libertad sin un sistema de apoyo, sin perspectivas de empleo y sin un lugar donde vivir, directamente en entornos donde las drogas son fácilmente accesibles. La tasa de recaída es alarmantemente alta. La puerta giratoria gira sin cesar. Mientras tanto, el enfoque basado en la oferta, el esfuerzo por acabar con la producción y el tráfico de drogas, ha sido igualmente inútil. Por cada laboratorio desmantelado, se abren 5 más. Por cada traficante detenido, otros 10 ocupan su lugar. Los incentivos económicos son simplemente demasiado poderosos. Mientras haya demanda, habrá oferta. Y las leyes de la economía dictaminan que la prohibición solo hace que el producto sea más valioso, rentable y atractivo para las organizaciones criminales. El enfoque en el castigo en lugar del tratamiento también ha agotado los recursos del sistema sanitario. Las instalaciones de tratamiento son escasas, especialmente en las zonas rurales. Las listas de espera son largas. Muchos programas requieren pagos que los usuarios simplemente no pueden permitirse. Y los tratamientos disponibles suelen ser insuficientes, estar infradotados y contar con poco personal. También existe el problema del estigma. La actitud de la sociedad hacia los consumidores de drogas, marcada por décadas de propaganda, es de juicio y desprecio. Los usuarios son vistos como yonquis, adictos, delincuentes, fracasados morales. Este estigma impide que las personas busquen ayuda, las aísla, las empuja más profundamente hacia la adicción
y hace que la recuperación sea exponencialmente más difícil. También influye en la política y garantiza que los enfoques punitivos sean políticamente populares, mientras que los enfoques compasivos y basados en la evidencia se descartan por considerarlos blandos con la delincuencia. El fracaso de la prohibición ha llevado a algunas jurisdicciones a explorar enfoques alternativos. Portugal despenalizó la posesión de todas las drogas, incluida la metanfetamina, en 2001. En lugar de ser detenidos y procesados, los consumidores son remitidos a comisiones disuasorias compuestas por trabajadores sociales, psicólogos y asesores legales. Estos evalúan la situación del consumidor y, si es necesario, recomiendan un tratamiento. Los resultados han sido notables. El consumo de drogas no ha aumentado. Las muertes por sobredosis se han reducido drásticamente. Las infecciones por VIH entre los consumidores de drogas han disminuido en más de un 90%. La delincuencia ha disminuido. Es un modelo que prioriza la salud sobre el castigo, y funciona. Pero en Estados Unidos, este tipo de enfoques siguen siendo políticamente controvertidos. Existe una profunda inversión cultural en la guerra contra las drogas, en la creencia de que el castigo es la respuesta, y así continúa el ciclo: arrestar, encarcelar, liberar y repetir. Las cárceles se llenan, las cifras de muertes aumentan, y los cárteles se enriquecen. El tratamiento de la adicción a la metanfetamina es uno de los retos más difíciles de la medicina moderna. A diferencia de la adicción a los opioides, para la que disponemos de tratamientos farmacológicos eficaces como la metadona y la buprenorfina, no existe ningún equivalente para la metanfetamina. No hay ninguna pastilla que se pueda tomar para aliviar el deseo, para estabilizar la química del cerebro. La recuperación de la adicción a la metanfetamina se basa casi por completo en intervenciones conductuales. Y estas son difíciles, requieren mucho tiempo y, a menudo, no tienen éxito. El tratamiento de referencia es la terapia cognitivo-conductual o TCC. Este enfoque enseña a los usuarios a reconocer los desencadenantes y los patrones de pensamiento que conducen al consumo de drogas y a desarrollar estrategias de afrontamiento para evitar las recaídas. Requiere un terapeuta cualificado, un paciente motivado y una dedicación considerable de tiempo. En un mundo ideal, se combinaría con una vivienda estable, apoyo laboral y una red social sólida. Pero estos recursos rara vez están disponibles, especialmente para los grupos de población más afectados por la adicción a la metanfetamina. Otro enfoque basado en la evidencia es la gestión de contingencias, que utiliza el refuerzo positivo para promover la abstinencia. Los pacientes entregan muestras de orina periódicamente y si las muestras dan negativo en drogas, reciben recompensas, vales, pequeñas cantidades de dinero o privilegios. Suena sencillo, casi trivial, pero las investigaciones han demostrado que funciona. El cerebro dañado por la metanfetamina, incapaz de experimentar recompensas naturales, puede reeducarse mediante estos incentivos externos. Con el tiempo, a medida que el cerebro se cura, el paciente comienza a encontrar recompensa en otras actividades. Los programas de tratamiento hospitalario, en los que los usuarios viven durante un periodo prolongado en un entorno estructurado y libre de drogas, también pueden ser eficaces. Estos programas ofrecen terapia intensiva, apoyo de compañeros y un respiro de los entornos y las relaciones que hicieron posible su adicción. Pero son caros, las plazas son limitadas y muchos planes de seguro no los cubren. La realidad es que la mayoría de las personas con adicción a la metanfetamina no reciben ningún tipo de tratamiento. Entran y salen del sistema de justicia penal. Sufren sobredosis. Mueren. E incluso para aquellos que tienen acceso al tratamiento, la tasa de éxito es desalentadora. Las recaídas son frecuentes, a menudo durante el primer año. Los cambios cerebrales causados por la metanfetamina son tan profundos y la atracción psicológica tan fuerte, que la recuperación es una lucha que dura toda la vida. Sin embargo, hay esperanza en las investigaciones emergentes.
Los científicos están explorando nuevos enfoques farmacológicos. Una vía prometedora es el uso de fármacos que modulan el sistema de la dopamina y ayudan a restablecer el equilibrio sin producir un efecto eufórico. Otra es el desarrollo de una vacuna contra la metanfetamina, que haría que el sistema inmunológico produjera anticuerpos que se unen a las moléculas de metanfetamina y les impiden cruzar la barrera hematoencefálica. Estas vacunas se encuentran aún en las primeras fases de investigación, pero representan un posible cambio de paradigma en el tratamiento de la adicción a los estimulantes. También se reconoce cada vez más la importancia de tratar los factores subyacentes que impulsan la adicción: el trauma, la pobreza, las enfermedades mentales y el aislamiento social. La metanfetamina es a menudo un síntoma de problemas más profundos. Las personas la consumen para escapar, para adormecer el dolor, para sentir algo cuando llevan demasiado tiempo sin sentir nada. Un tratamiento eficaz debe abordar no solo el consumo de drogas, sino también las circunstancias de vida y las heridas psicológicas que lo han provocado. Detrás de cada estadística, cada debate político, cada titular de noticias sobre la metanfetamina, hay personas con familias, con sueños, con historias. Para comprender realmente el impacto de esta droga, debemos escuchar esas historias. Está la historia de Sara, una antigua profesora de instituto de la zona rural de Oregón. En la década de 1990, le recetaron metanfetamina en forma de Desoxyn para perder peso. Cuando se le acabó la receta, buscó la droga en la calle. En un año había perdido su trabajo, su casa y la custodia de sus 2 hijos. Vivió en su coche, luego en campamentos para personas sin hogar, y cayó en una espiral de pesadilla que nunca hubiera imaginado. Le llevó 15 años, varias sobredosis y 3 estancias en prisión antes de encontrar finalmente la recuperación. Hoy trabaja en un centro de tratamiento y ayuda a otras personas que se encuentran en la misma situación en la que ella estuvo. Está la historia de Miguel, un químico que trabajaba para el cártel de Sinaloa en un superlaboratorio a las afueras de Culiacán. Era un estudiante brillante, formado en una universidad de Ciudad de México, pero no conseguía encontrar trabajo en la industria farmacéutica legal. El cártel le ofrecía un sueldo 10 veces superior al que podía ganar legalmente. Durante 5 años fabricó metanfetamina y produjo cientos de kilogramos al mes. Vivía bien, pero en constante miedo. Vio cómo ejecutaban a compañeros por cometer errores, por robar producto, por hablar demasiado. Finalmente, huyó a Estados Unidos, se entregó a las autoridades y entró en el programa de protección de testigos. Ahora vive con una nueva identidad, atormentado por el conocimiento del sufrimiento que ha ayudado a crear. Está la historia de Emily, una paramédica de la zona rural de Indiana. Ha revertido docenas de sobredosis de metanfetamina, ha sacado a consumidores de casas en llamas y ha sostenido las manos de adictos moribundos. Ha visto a niños pequeños jugando entre montones de residuos tóxicos, adolescentes con rostros desfigurados, abuelos que crían a sus nietos porque sus propios hijos se han perdido por culpa de la droga. Ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático y bebe demasiado para poder soportarlo. Pero sigue yendo al trabajo, sigue respondiendo a las llamadas, porque alguien tiene que hacerlo. Estas historias y millones como ellas son el verdadero rostro de la epidemia de la metanfetamina. Son historias de dolor, de pérdida, de sistemas que han fallado a las personas y de la silenciosa resistencia de quienes sobreviven y luchan por reconstruir sus vidas. Si algo hemos aprendido de la historia de la metanfetamina, es que no existen soluciones fáciles. No es un problema que pueda resolverse con una sola política, una sola ley, una sola intervención. Es una crisis compleja y multifacética que requiere una respuesta integral. En primer lugar, debemos reconocer que la guerra contra las drogas ha fracasado y que seguir por el mismo camino solo provocará más sufrimiento. Debemos cambiar nuestro enfoque de uno punitivo a uno de salud pública. La adicción a las drogas no es un delito, es una enfermedad médica, un trastorno cerebral que requiere tratamiento, no encarcelamiento.
Esto significa invertir masivamente en infraestructura de tratamiento. Necesitamos más programas hospitalarios, más clínicas ambulatorias, más terapeutas y consejeros capacitados. Debemos hacer que el tratamiento sea accesible y asequible para todos los que lo necesitan. Debemos recoger a las personas allí donde se encuentran y ofrecerles servicios de reducción de daños, como intercambio de agujas, lugares seguros para el consumo y distribución de naloxona. Estas intervenciones salvan vidas y ofrecen vías para la recuperación. También debemos abordar los determinantes sociales de la adicción: la pobreza, el desempleo, la falta de educación, los traumas y las enfermedades mentales. Este es el terreno en el que se arraiga la adicción. Necesitamos redes de seguridad social sólidas, programas de formación profesional, viviendas asequibles y atención de salud mental accesible. Debemos reconstruir las comunidades que han sido devastadas por el colapso económico y la desesperación. Por el lado de la oferta, necesitamos una aplicación más inteligente de la ley. En lugar de arrestar a los consumidores y pequeños traficantes, los recursos deben centrarse en desmantelar los cárteles y las redes internacionales que producen y distribuyen metanfetamina. Esto requiere la cooperación internacional, especialmente con México, China y otros países donde se producen los precursores químicos. También requiere abordar la corrupción que permite a los cárteles operar con impunidad. También debemos regular más estrictamente la industria farmacéutica. La prescripción excesiva de anfetaminas para el TDAH y otras afecciones ha creado una nueva generación de personas familiarizadas con los estimulantes y dependientes de ellos. Si bien estos medicamentos son legítimos y necesarios para muchas personas, deben recetarse de manera responsable, siendo conscientes de su potencial adictivo. La educación es fundamental. Los jóvenes deben comprender los riesgos reales de la metanfetamina, no a través del alarmismo y las afirmaciones exageradas, sino mediante información honesta y basada en pruebas. Deben ver las consecuencias reales, los dientes destrozados, la psicosis, la sobredosis, y deben aprender habilidades de afrontamiento, resiliencia emocional y formas saludables de lidiar con el estrés y el dolor. Por último, debemos afrontar y desmontar el estigma que rodea a la adicción. Mientras consideremos a los consumidores de drogas como fracasados morales, como personas que merecen su sufrimiento, nunca conseguiremos la voluntad política necesaria para financiar tratamientos y medidas de prevención eficaces. Debemos reconocer que la adicción le puede pasar a cualquiera, que es un problema humano, no un defecto de carácter. La historia de la metanfetamina es, en definitiva, una historia sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de brillantez y nuestra capacidad de destrucción, sobre las consecuencias involuntarias de nuestras innovaciones y los sistemas que construimos para gestionarlas. Un químico japonés que quería comprender una antigua planta, creó una molécula que impulsaría a los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, devastaría el Japón de la posguerra, transformaría la cultura estadounidense, enriquecería a los cárteles mexicanos y dejaría un rastro de vidas destrozadas en todo el mundo. Nunca debió ser así. La metanfetamina era un milagro de la ciencia, una herramienta para mejorar el rendimiento humano, curar enfermedades y mejorar la vida. Pero subestimamos su poder. No vimos que una sustancia química que podía hacer marchar a los soldados sin dormir, también podía alterar su mente. No vimos que una pastilla que podía ayudar a un estudiante a concentrarse, también podía atraparlo en un ciclo de adicción. No vimos que la prohibición no acabaría con su consumo. Solo lo criminalizaría y entregaría el control a los actores más violentos. La sombra que proyecta la metanfetamina es larga y oscura, y todavía estamos bajo ella. Cientos de miles de personas son adictas en este mismo momento. Miles morirán este año. Se separará a los niños de sus padres. Las comunidades seguirán desintegrándose y los cárteles seguirán produciendo, traficando y lucrándose con el sufrimiento humano. Pero también hay luz. Hay personas en recuperación.
Personas que han luchado para salir del abismo y llevan una vida plena y significativa. Hay investigadores que desarrollan nuevos tratamientos, responsables políticos que experimentan con nuevos enfoques y defensores que luchan por cambiar los corazones y las mentes. Hay padres que han perdido a sus hijos y que canalizan su dolor en la acción. Hay médicos, trabajadores sociales y voluntarios que acuden cada día para ayudar a salvar vidas y ofrecer esperanza. La historia de la metanfetamina nos enseña que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, que cada solución crea nuevos problemas y que la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas. Pero también nos enseña que la recuperación es posible, que la compasión es más poderosa que el castigo y que la única manera de avanzar es juntos. La molécula que Nagai Nagayoshi sintetizó en ese laboratorio en 1893 no puede deshacerse. Existe y siempre existirá. La cuestión ahora no es cómo eliminarla, sino cómo convivir con ella, cómo minimizar su daño y cómo ayudar a quienes han caído bajo su hechizo a encontrar el camino de vuelta. La droga secreta de la guerra que se convirtió en una epidemia mundial sigue entre nosotros, sigue cobrándose vidas, sigue destruyendo comunidades. Pero la historia no ha terminado. Se está escribiendo ahora mismo, con cada persona que decide recuperarse, con cada política que prioriza la salud sobre el castigo, con cada momento de compasión que se le brinda a alguien que sufre. La sombra es larga, pero podemos caminar hacia la luz.